bien, hermanos. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 1, versículos 12 al 14. Así dice la bendita palabra del Señor. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. La noche del 27 de noviembre de 1983, el vuelo de Avianca que hacía la ruta París-Madrid se acercaba para aterrizar, venía hacia Bogotá, Caracas, Madrid, Caracas, Bogotá, se acercaba para aterrizar en el aeropuerto Barajas de la ciudad de Madrid. Y el tiempo era bueno, el avión no presentaba ninguna dificultad y la tripulación tenía la mayor experiencia de vuelo que se puede esperar. El capitán tenía más de 35 años trabajando en la compañía. A un par de minutos de aterrizar, el capitán al parecer toma un atajo, navegando por una visual que en un momento tuvo entre dos capas de nubes y alcanzó a ver el aeropuerto, y decidió entonces aterrizar no por instrumentos, sino por medio de esa visual que él tuvo. Cuando el sistema de advertencia de proximidad a tierra comienza a dar la alerta, en inglés, pull up, pull up, pull up, elévese, elévese, elévese. A lo largo de 15 segundos se escucha al interior de la cabina y el capitán simplemente decide hacer caso omiso a la orden de advertencia de proximidad a tierra que da la aeronave, estrellándose con el tren de aterrizaje ya desplegado y perdiendo la vida 181 personas. En la transcripción oficial de las comunicaciones en cabina se registra que en respuesta a la advertencia pull up, elevarse, el capitán respondió de manera ruda, y en la transcripción oficial dice que de manera ruda él respondió bueno. Otros afirman que lo que realmente se escucha es shut up, gringo. Cállate, gringo, para 15 segundos después estrellarse en tierra, matándose 181 personas. Esta terrible historia es una perfecta ilustración de la forma en la que las personas deciden ignorar las advertencias de sus propias conciencias, negándose a aceptar la verdad sobre el rumbo que está tomando su vida. Callar la voz de la conciencia, ignorarla, adormecerla, rebatirla, es el camino que tomamos cuando hemos decidido pilotear nuestra vida sin instrumentos, bajo la guía de nuestras percepciones, que son limitadas, bajo la guía de nuestros sentimientos, que son engañosos, bajo la guía de nuestros deseos, que son pecaminosos. La conciencia, amados hermanos, es un, por decirlo así, sistema de advertencia que Dios puso en el mismo marco del alma humana en lo que nosotros somos, y que ante la cercanía del pecado, y por parafrasear
lo que la conciencia actúa sobre nosotros nos da un continuo pull up, elévate antes de las consecuencias de estrellarse de lleno contra el pecado. Nosotros podríamos hacer un paralelo de lo que es la conciencia en nuestras vidas como un sistema de advertencia, un paralelo con el sistema nervioso de nuestro cuerpo, que ante el dolor reacciona para proteger nuestra integridad física y reacciona casi instintivamente sin mayor reflexión. Las personas que sufren problemas en cuanto a los impulsos nerviosos del dolor sufren graves consecuencias y lesiones en su propio cuerpo. No se dan cuenta que se están quemando, no se dan cuenta que hay algo malo. La conciencia, podríamos hacer un paralelo, tiene ese mismo propósito, ese sistema de advertencia en cuanto a nuestras almas. La diferencia es que en el caso de la conciencia, ella reacciona ante lo que está mal moralmente, pero ese sistema de advertencia a causa del pecado es sistemáticamente silenciado, es ignorado, es desmentido para poder hacer lo que nuestra naturaleza pecaminosa finalmente ya ha decidido hacer. Alguien describió la conciencia humana como el alma reflexionando sobre sí misma. La palabra que nosotros traducimos en nuestras Biblias como conciencia es la palabra griega suneidesis, que literalmente significa conocimiento de sí mismo. Pero cuando la Biblia habla de la conciencia, lo hace especialmente en un sentido moral. Se refiere entonces la Biblia, cuando habla de la conciencia, a un sentido moral. Ese es el ejercicio de la conciencia, la facultad, como lo habla la Biblia, la facultad dada por Dios de que el hombre se juzgue a sí mismo moralmente. Y esa es su conciencia a lo que Pablo apela, llama como el más alto tribunal humano que tenemos a modo de testimonio ante los corintios en defensa de su integridad personal. El versículo 12 que leímos, hablando de sí mismo, pero a la vez involucrando a sus compañeros de ministerio, especialmente a Timoteo y a Tito, el apóstol Pablo dice lo siguiente, y vuelvo a leer el versículo 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. ¿Y qué es lo que le dice su conciencia? Que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo entonces está apelando a la conciencia, a su conciencia, como el más alto tribunal humano, no divino, humano, que da testimonio. En este caso él apela a la conciencia para dar testimonio de su integridad delante de los corintios. Recordemos que la segunda carta a los corintios es una carta de consuelo, de ánimo, de aliento a los corintios, que aunque habían tomado la buena senda, habían retomado la buena senda, estaban afligidos por sus torpezas, avergonzados por las reprensiones que habían recibido y desanimados con ellos mismos por todo lo que había pasado y que recordamos en la introducción que nosotros hicimos a esta carta. Ahora, aunque en líneas generales, segunda a los Corintios, es alentadora, Pablo tenía la suficiente sabiduría y experiencia como para saber que aunque la situación en Corinto había mejorado notablemente, la iglesia no estaba fuera de peligro. Y que aún en medio de los corintios se encontraba una minoría confundida
bajo la influencia de falsos maestros, falsos apóstoles que aún resistían a la autoridad apostólica de Pablo. Esta es la razón por la que encontramos paralelo al ánimo que él quiere infundir a través de su carta en los Corintios. Encontramos paralelo a este ánimo una continua defensa del ministerio de Pablo y de su autoridad apostólica, y por lo tanto de la autoridad del evangelio. Encontramos una defensa continua ante los ataques y la difamación de los falsos apóstoles que han hecho contra el apóstol Pablo, buscando desacreditarlo y buscando socavar su autoridad. Pablo pasa entonces de la salutación a los corintios, del ejemplo propio que les deja sobre cómo afrontar la adversidad, y en el que dimos aquí 3 sermones al respecto. Pasa de esto a una defensa de su integridad como un hombre de Dios, y específicamente pasa a aclararles un punto en específico. ¿Cuál? El apóstol Pablo había planeado ir a los Corintios vía Macedonia, pero no fue. Ahora, sin dudas, que el apóstol Pablo no hubiese pasado a la iglesia de Corinto cuando viajó a Macedonia tiene que haber sido usado por sus detractores para atacar su integridad como apóstol. Y es entonces, y aquí estamos situados, que entonces Pablo apela a su conciencia a modo de testimonio ante los corintios en una defensa de su integridad personal. Yo creo que los que estuvieron en la introducción de esta carta saben la historia con la iglesia de Corintios, los sufrimientos, el dolor de parte y parte, y cuando las aguas ya estaban calmadas, el apóstol Pablo escribe esta carta de ánimo, conciliadora de aliento. Pero él no es un neófito para pensar que las cosas simplemente ya se han resuelto del todo. Habían todavía en medio de ellos personas sembrando la cizaña, la discordia, atacando al apóstol Pablo, no solo por la persona del apóstol Pablo, sino principalmente para socavar su autoridad apostólica. Y ante una promesa de que va a ir a visitarles y no pudiendo ir a visitarles con las razones que veremos en los próximos sermones, muy probablemente estaban diciendo: mire, este man promete y promete y finalmente no cumple. Ahora, esto lo estaremos exponiendo en los próximos sermones, pero permítame detenerme en este tema de la conciencia antes de pasar a exponer en el próximo sermón cómo Pablo defiende su integridad ante las acusaciones de sus detractores. Ya vamos a ir allá si Dios nos da vida en el próximo sermón. Pero permítame detenerme en este tema de la conciencia que es tan importante. Y voy a recapitular algunas cosas que he dicho en la introducción. Hemos dicho que la conciencia es como un sistema de advertencia que Dios puso en el mismo marco del alma humana. La conciencia es el alma reflexionando sobre sí misma, plena conciencia de su existencia, del ser personal que es. Pero cuando la Biblia habla de conciencia, y con la palabra que utiliza y que traducimos del griego, especialmente nos está hablando del ejercicio de la conciencia en un sentido moral, lo que es bueno y lo que es malo, que Dios ha escrito en el corazón del hombre, y con el que ha facultado a todo ser humano para que se juzgue a sí mismo moralmente. Sin perder el texto de estudio, vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 14 al 16. Romanos capítulo 2, versículo 14 al 16. Pablo, hablando entonces de la necesidad que tiene todo hombre del evangelio de Cristo Jesús para salvación, hablando de los gentiles, de los paganos que no conocían la ley de Dios, dice lo siguiente. ¿Estamos todos allí? Dice: porque cuando los gentiles, o sea, los que no eran judíos, que no tienen ley,
hablando de las Escrituras, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Este es entonces lo que hemos mencionado en la introducción sobre la conciencia. Sin embargo, amados hermanos, nos es necesario decir que la conciencia no es infalible. A causa del pecado, toda la naturaleza del hombre, todo lo que nosotros somos en nuestra naturaleza, lo que somos, ha sido distorsionado por el pecado, corrupto todas nuestras facultades. La percepción de la norma de cómo debemos vivir y la función de la conciencia juzgando nuestros actos e intenciones también ha sido afectado por el pecado. Por eso, cuando estuve mencionando que la conciencia es la facultad dada por Dios en el marco del alma humana de lo que nosotros somos, para que el hombre se juzgue moralmente a sí mismo, tal vez algunos estaban diciendo, ok, entonces la conciencia es la más alta norma por la cual nosotros nos comportamos y vivimos. Y la respuesta allí es sí y no. Sí, pero el grave problema es que la percepción de la norma de cómo debemos vivir y esa función que hace la conciencia de todo ser humano juzgando los actos y las intenciones está torcida, está afectada por el pecado. Por esta razón, aunque hemos dicho que la conciencia es un sistema de advertencia que Dios nos ha dado para que reaccionemos a la proximidad del pecado gritándonos un pull up, no siempre advierte, no siempre detecta el peligro, o si lo hace, a veces lo hace a causa del pecado con una voz muy tenue. Y esa voz tenue frecuentemente es amordazada por nuestra pecaminosidad a la forma más o menos de un shut up gringo, que en este caso sería un cállate. La conciencia entonces, amados hermanos, aunque es esta facultad que Dios ha dado al hombre, no puede ser equiparada, no puede ser igualada a la voz de Dios. No es lo mismo que la ley moral de Dios, su palabra. Y por esta razón, nunca la conciencia deberá ser puesta como el juez supremo de nuestro comportamiento. Porque el veredicto sobre nuestras acciones, sobre nuestros pensamientos y sobre nuestras intenciones, la norma sobre la que somos juzgados es la palabra de Dios, la santa ley de Dios, y no lo que nuestra conciencia apruebe o desapruebe, porque la conciencia del hombre está afectada. Ahora, pero no podemos desconocer que es una facultad que en los propósitos divinos Dios ha puesto en el hombre. Vayamos por favor a 1 Corintios capítulo 4, versículo 3 al 4, y vamos a ver cómo el apóstol Pablo, aunque tiene libre conciencia, entiende que aunque busca su limpia conciencia, entiende que no es la conciencia la norma suprema por la cual él será juzgado. Dice:
yo en muy poco tengo ser el juzgado por vosotros, escribe a los Corintios en su primera carta fuerte, o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Y esto no es en el sentido de que él se evalúe, sino que finalmente dicte una sentencia definitiva sobre sí mismo. Dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero o porque el que me juzga es ¿quién? El Señor. Colin G. Cruz, un comentarista bíblico, dice al respecto: la conciencia no es la voz de Dios ni su ley moral, es más bien una facultad humana que juzga las acciones humanas. Ojo con esto, una facultad humana que juzga las acciones humanas a la luz de la norma de conducta más elevada que la persona pueda percibir. Ahora, en medio de una sociedad anti Dios que sistemáticamente intenta silenciar la conciencia por medio de sus mentiras, o los profesionales de la psiquis que procuran anular cualquier sentimiento de culpa y responsabilidad, los que no son creyentes, sumado a la actividad demoníaca del enemigo que ciega el entendimiento en medio de este sistema caído, y todo eso conjugado con una naturaleza pecaminosa que deseamos pecar, deja ese sistema de advertencia, esa facultad de que el hombre se juzgue moralmente totalmente disminuida y torcida. La palabra de Dios advierte sobre el grado de corrupción de la conciencia en la que se han sumido muchos en el pecado. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 2, hablando y advirtiendo sobre aquellos que apostatarán de la fe, los falsos maestros. Dice, se refiere de ellos de la siguiente manera, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo ¿qué? La conciencia. Ahora, esa expresión cauterizada es como cuando se pone un hierro al rojo vivo sobre una herida, pero en este caso la deja totalmente insensible. Así describe a los falsos maestros. También allí mismo, en la carta de Tito, yo se las voy a leer, en Tito 1:15 para los que anotan, dicen, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo y animándole a que se mantenga firme en su ministerio, le dice, manteniendo la fe y buena conciencia. Y después se refiere a otros, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de una forma que entendemos más. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. De allí, amados hermanos, y aunque entendemos la importancia de esta facultad que Dios ha dado a todo hombre, la conciencia para juzgarse a sí mismo, sus intenciones y sus actos, sus pensamientos, moralmente entendemos también la degradación de ella y llegamos a este punto, a la importancia entonces del papel preservador de la bendita palabra de Dios en este mundo caído, pero especialmente en la vida de los creyentes. Porque en aquel
que ha sido redimido, la presencia del Espíritu Santo iluminando la palabra de Dios, ¿qué hace? Eleva en la mente de los creyentes, en su conciencia, la norma de conducta más alta por la que se deben juzgar, al punto de que sea la palabra de Dios. Sí, hermanos, no desconocemos esa facultad del alma dada por Dios. Por supuesto que no somos cándidos para ponerlos como la norma suprema. Entendemos cuán distorsionada está. Pero inmediatamente vemos a Cristo y su gracia, que por medio de la bendita palabra, y especialmente para los creyentes, entonces renueva nuestro entendimiento y nuestras conciencias, que muy probablemente estuvieran neutralizadas como el grito de charap gringo en nuestra vida, ahora se vuelven sensibles, y ellas ahora juzgan con la norma suprema más alta que puede tener. No el a mí me parece, no es lo que yo pienso, no es lo que yo viví, es que esto es lo que dice la palabra de Dios. La norma suprema de autoridad, la que dicta lo que Dios aprueba o desaprueba, es la palabra de Dios, la Biblia. Y esta se convierte en la norma suprema por la que la conciencia ahora, facultad de Dios, juzga todo lo que nosotros vivimos. De allí que quienes menosprecian el conocimiento de la palabra de Dios y la madurez que se va adquiriendo en su correcta comprensión y aplicación a la vida, sin dudas van a ser afectados en lo que les dicta su conciencia. Es posible que por la ignorancia en la Escritura se han declarado cristianos, pero les da pereza la doctrina. Se han declarado cristianos y tienen conocimiento, pero necesitan ejercitarse en la madurez que da en la correcta comprensión de la Escritura. Es posible que su conciencia los excuse de lo que la palabra de Dios condena, o que su conciencia los acuse de lo que la palabra de Dios no censura. Y perdónenme decirles, amados hermanos, esto es lo que nosotros vemos incluso en las iglesias bíblicas, en nuestra propia vida, como frente a un espejo. Muchas veces este es nuestro argumento: mi conciencia no me acusa. Oh, pero si tu conciencia no toma como parámetro de juicio de tus actos y de tus intenciones la bendita palabra de Dios, entonces tal vez tu conciencia te esté excusando de lo que Dios aborrece. O probablemente en tu inmadurez estés sintiéndote acusado de lo que Dios no condena. Y alguien diría, pues bueno, un poco de recato aún en aquellas cosas que Dios no condena no está tan mal, pero resulta que eso se convierte en méritos propios que abonan el ego, y tú empiezas a cumplir una serie de normas que el Señor mismo no ha establecido, sumándole tú entonces a la palabra del Señor y haciendo lo que el hombre siempre ha hecho con la bendita palabra del Señor, quitándole o sumándole, estableciendo finalmente una religión humana falible. También es frecuente, hermanos, que suceda en personas muy jóvenes en la fe, que aunque se les provea de correcto conocimiento de la palabra de Dios, aún su conciencia les dirija por estándares que no son bíblicos. Una mente dividida para ciertas cosas juzgo como cristiano y he avanzado, bendito sea Dios, pero hay otras en donde la palabra del Señor no ha entrado y su conciencia juzga de acuerdo a experiencias que se ha tenido, recorrido de vida, posturas ideológicas, énfasis que nosotros hacemos y que la palabra del Señor enseña, pero que no son lo esencial.
cuando antes de un día de votaciones desde este púlpito se ora para que cada uno de nosotros votemos a conciencia, lo que se espera es que la norma que le dicta la conciencia sea la de la palabra del Señor. Y este es tan solo un ejemplo de cómo necesitamos ser ejercitados en el discernimiento de la palabra del Señor con respecto a cómo somos juzgados en nuestro interior, en nuestras intenciones, en lo que hacemos, en lo que pensamos. Porque aún con el conocimiento de la palabra del Señor, la conciencia puede ser acallada. Muchas personas dicen: mi conciencia no me acusa. El punto es, ¿cuál es la norma más alta que te dicta lo que debe ser y lo que no debe ser? Cuando Martín Lutero, ante la dieta de Worms, se le exigió que se retractara de todo lo que él había escrito, dijo algo que a veces pasamos por alto. Dijo así: si no me convencen con testimonios sacados de la Sagrada Escritura o con razones evidentes y claras, de manera que quedase convencido, mi conciencia sujeta a esta palabra de Dios, yo no quiero ni puedo retractar nada, por no ser bueno ni digno de un cristiano obrar contra lo que le dicta su conciencia. Heme aquí, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Ahora, la clave aquí es que Lutero habla de su conciencia no como la que determina la norma más alta por sí misma, sino como una conciencia sujeta a la palabra de Dios. Otra manera de traducir del alemán lo que Lutero dijo es: estoy sometido a mi conciencia que está ligada a la palabra de Dios. De allí que esta fue su sentencia de muerte ante lo que él dijo. Lo iban a matar, pero su conciencia tenía esta norma: la palabra de Dios. No voy a negar, así me maten, lo que he visto de la palabra del Señor, aquello que me ha afectado tan profundamente, y como bien lo dijo, no es bueno, ni digno, ni seguro obrar contra lo que dicta su conciencia. De allí que, amados hermanos, el asunto no es poner en un nivel la conciencia humana que la misma Biblia no le da, pero sí es el entendimiento que al final nosotros vivimos la vida de acuerdo a lo que nos dicta nuestra conciencia, pero todo depende de cuál sea la norma más alta que la conciencia tiene como veraz y autoritativa para entonces ver la vida y tomar las decisiones que toma. Yo no sé si a usted le ha sucedido viendo un acto que usted sabe que no está bien, en donde usted se ha visto diciendo: hola, este sí es mucho inconsciente, ¿no? Y la expresión es clara. No recuerdo con quién íbamos, tal vez ahora en el viaje de Medellín. Sistemáticamente un hombre botando creo que con el pastor Pablo Andrés, botando por la ventanilla toda la basura que tenía en su camioneta. ¿Qué pasa con la conciencia de este hombre? Y no estamos hablando de salvación tan solo con un acto. Su conciencia no le acusa. ¿Eso quiere decir entonces que está exonerado? No, eso lo que quiere decir es que es un inconsciente. Ustedes no saben, amados hermanos, el gráfico que es ver a una familia que trae a su hijo grandecito ya y viéndole hacer carita de puchero como fuera un niñito, porque casi que lo traen obligado aquí, y se comporta como un niñito haciéndole rabieta específicamente a su mamá.
Este hombre no está consciente. No está consciente de sí mismo. O si está consciente de que castiga a su mamá porque lo trae aquí, le grita un shut up a su conciencia. No me importa. La conciencia es importante, pero la norma suprema que está establecida en ella y que le dicta finalmente cómo se juzga a sí misma es lo más importante, y en nosotros debe ser la palabra de Dios. De allí, hermanos, que muchos, ante la seducción del pecado y decididos a persistir en él, en la iglesia, prefieren alejarse de los medios de gracia, especialmente el congregarse y escuchar la predicación de la palabra. ¿Saben por qué? Porque eso se convierte en un tormento. Ya he decidido pecar en contra de la ley de Dios de esta manera. Si yo voy a la iglesia será terrible. Y tristemente prefieren mortificar la conciencia en la que está la palabra de Dios por lo que han recibido, prefieren mortificar su conciencia, hacerla morir, no exponerse a la palabra del Señor, que mortificar el pecado por el cual sus conciencias le acusan. Porque pueden estar haciendo lo que quieren hacer, determinados a pecar, pero la sola muestra de que no vengan ante los pies de Dios a ser ministrados por la palabra del Señor ya muestra que sus conciencias les están acusando. Oh Dios, cuando nosotros tomamos el rumbo, la senda de callar nuestra conciencia, cuando nosotros nos hemos determinado mortalmente a hacer lo que nuestras conciencias purificadas por la palabra nos dicen no, hemos empezado a caminar la senda de la destrucción. Los medios de gracia son menospreciados. En nuestra sabiduría humana no le encontramos la razón de ser. ¿A mí de qué me sirve estar yendo todo el tiempo a la iglesia? Si la palabra del Señor está siendo expuesta allí fielmente y realmente hay vida espiritual en ti, hazle zancadilla a tu pecado. Algunos dicen: yo no soy digno de ir a la iglesia. Resulta que eso es una excusa muy linda para decir: no quiero que mi conciencia me atormente más, yo quiero seguir pecando sin acusación. Pero hermano amado, ponle una zancadilla a tu pecado. No te apartes de los hermanos, no te apartes de la iglesia, no te apartes de congregarte. Deja que tu conciencia cumpla la función para el cual Dios la dio. Que te acuse, que te atormente, que no te deje en paz, porque te dice por la palabra de Dios que lo que estás haciendo no está bien, no está bien, no está bien, porque es preferible esto a un charap gringo. No me molestes más, Espíritu Santo de Dios, déjame pecar. Es preferible para nuestra vida y eternidad que la conciencia cumpla su papel, que no lo hace por sí misma, sino facultada por el Espíritu Santo en la norma de la palabra. Alguien dijo que la conciencia funciona más como una claraboya que como una lámpara.
porque no produce su propia luz, sino que deja que entre la luz moral. De allí que la recomendación continuamente a los creyentes es la necesidad de tener una limpia y buena conciencia, para que por la palabra del Señor, a la hora de juzgarnos a nosotros mismos, podamos decir: bendito sea Dios, alabado sea el Señor. Pero si nosotros mismos enlodamos la claraboya de nuestra conciencia, ninguna luz entrará. Y lo peor que puede sucedernos es endurecer nuestro corazón, acallando nuestras conciencias. El apóstol Pablo le dice a Timoteo el propósito de este mandamiento: ¿cuál? Que no permita que se enseñen doctrinas erróneas dentro de la iglesia. Es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y tan solo unos versículos más adelante le enfatiza la necesidad de mantener una buena conciencia y el resultado de no hacerlo, que ya lo leímos: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Hermanos, mucho más podríamos decir sobre la necesidad de tener una limpia y buena conciencia en el temor de Dios, pero hoy el tiempo no nos lo permite. Bástenos recordar, a manera de conclusión, las palabras que el apóstol Pablo da en su defensa contra el gobernador Félix. Pero no teniendo el juicio del gobernador Félix como el que temer, sino trayendo a memoria que un día ha de haber resurrección de muertos, así de justos como injustos, y trayendo eso a memoria le dice a Félix, trayendo en cuenta que un día todos compareceremos ante Dios, le dice: por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo entonces responderá a todas las escandalosas mentiras y difamaciones desde la inconmovible paz que se tiene al tener una limpia conciencia de que con sencillez y sinceridad, por la gracia de Dios, se ha conducido en el mundo y mucho más en medio de los corintios que son testigos de ello. Una limpia conciencia. Padre, te damos gracias, Señor.